Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran gusto, un privilegio tener como invitado a uno de los científicos más reconocidos, más exitosos, más brillantes que tiene nuestro país, el doctor René Drucker Colín. Doctor, hasta que se nos hizo tenerlo con nosotros en Pino Suárez II, aquí en el canal judicial, le agradezco el tiempo para esta entrevista. No, al contrario, me da mucho gusto estar aquí con la suprema autoridad de este país y en su canal de televisión, y pues es un honor poder estar aquí con ustedes. Gracias, el honor es nuestro, sin duda, doctor. Voy a hacer una muy apretada síntesis de la trayectoria brillante del doctor Drucker. Ya le decía que es uno de los científicos más reconocidos, no solamente en México, sino en el extranjero. Egresado orgullosamente de la máxima casa de estudios de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor honoris causa, maestro en ciencias por la Universidad del Norte de Illinois, doctor en fisiología, investigador emérito, ha sido coordinador de la investigación científica en la UNAM. En esa etapa tuve el privilegio de entrevistarlo en diversas ocasiones. Premio Nacional de Ciencias y Artes, Premio UNAM en investigación científica, ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, experto en neurofisiología del sueño, estudio del cerebro, doctor, y usted hizo diversas investigaciones muy exitosas con grandes resultados, sorprendentes, diría yo, siendo un ignorante de estos temas, en el tratamiento para el mal del Parkinson. Eso fue uno de los temas más relevantes en su trayectoria como investigador, y sé que sigue desarrollando diversos proyectos. ¿Cómo empezó esta historia de éxito, doctor? Le he escuchado varias entrevistas, diversas reflexiones, y usted es un convencido de que no hacen falta tener vínculos, no hacen falta cualidades extraordinarias o grandes recursos económicos para sobresalir en la vida, para generar su propia historia de éxito haciendo lo que le gusta hacer. ¿Cómo empezó la historia de René Drucker? Bueno, yo creo que como todo en la vida, pues se basa en trabajo, esfuerzo y constancia, ¿no? Yo creo más que nada la constancia en relación a lo que uno hace es lo que permite avanzar. Y yo diría un poco a veces la suerte, ¿no? Aunque Pasteur creo que decía la suerte solamente, decía la suerte no existe, la suerte solamente se le presenta a las mentes alertas, pero de todas maneras, digamos, hay cierta dosis de suerte que yo creo que a veces hay que tener en la vida, y la combinación de todos esos fenómenos pues puede la gente lograr alcanzar las metas que pretende obtener, ¿no? Entonces, pero más que nada, un poco como en la ciencia se dice que el 1% son las ideas y el 99% es lágrimas, ¿cómo dice? Blood, sweat and tears, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces, creo que eso ilustra un poco lo que es la vida, ¿no? O sea, hay que mucho trabajo, mucho esfuerzo, hay que tener constancia, hay que estar encima de las cosas, no hay que dejarse vencer por los topes que encuentra uno en el camino, pues hay que seguir adelante y hay que hacer lo mejor que puede uno. Y desde luego yo considero una cosa muy importante, y sobre todo en relación a mi persona, tuve la suerte de poder trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una gran institución que pues tiene las condiciones que le permiten a uno trabajar y salir adelante, aun cuando hay desde luego muchos topes en el camino. De niño, ¿qué quería hacer usted? También escuché algunas reflexiones sobre algunos comentarios con sus profesores, incluso de la primaria o del inicio de su formación académica, que no fueron muy halagüeños hacia su persona. ¿Qué quería usted lograr o imaginar siendo niño respecto a su trayectoria? Bueno, yo tuve así como diversas visiones. Lo que pasa que según las etapas de la vida, pues uno quiere hacer cosas muchas veces que están fuera de la realidad, ¿no? Entonces cuando uno es niño, quiere uno ser pirata y quiere uno ser diferentes cosas que son imposibles de obtener, pero uno sueña con cosas. A mí me gustaba mucho el deporte, entonces yo quería ser deportista. De hecho, yo empecé jugando tenis, jugaba yo tenis, me gustaba mucho el tenis, y
fui campeón nacional infantil de tenis en aquellos tiempos, pero luego dejé el tenis, ya dejó de gustarme, empecé a jugar béisbol y tuve un buen entrenador, me acuerdo muy bien, don Manuel Oliveros, que fue el primer manager profesional que hubo en México, me enseñó a jugar. Y entonces me ofrecieron un contrato para ir a los Piratas de Pittsburgh, para irme a Estados Unidos. Desde luego mi papá me dijo, estás loco, rompió el contrato y dice, ponte a estudiar y ¿Cuántos años tenía en aquel entonces? De 16 iba entrando a 17, ¿no? Entonces hubo ahí en el Parque Delta hubo un campo de entrenamiento, llegaron los buscadores, pues, y entonces hubo muchos chavos que fuimos ahí. Y bueno, y logré llamar la atención de estos buscadores. Y me ofrecieron, pero como era menor de edad, pues tenía que firmar mis padres un contrato. Y dijo, no, estás loco, rompió el contrato, ponte a estudiar. Y adiós la carrera de beisbolista, lo cual fue lo mejor que me pudo pasar seguramente, ¿no? Entonces, bueno, y luego me gustaba mucho escribir, cosa curiosa. En mi casa, yo me siento afortunado porque en mi casa nunca hubo televisión, ¿no? Desde luego en aquellos tiempos la televisión empezaba, pero ya había televisión y en mi casa nunca hubo televisión, pero había muchos libros, entonces yo leía mucho. Entonces me gustaba mucho leer y me llamaba la atención la posibilidad de ser escritor, ¿no? Y de hecho empecé a escribir un libro, ¿no? Cuando tenía como 13 o 14 años. Claro que fue absolutamente un fracaso porque pues no tengo esas aptitudes realmente, ¿no? Pero bueno, uno sueña según diferentes etapas de la vida con diferentes cosas. Y un día alguien me preguntó, dice, ¿y tú qué quieres ser de grande? Le dije, pues no sé, pero yo quisiera ser famoso. ¿Y en qué? Dice, en lo que sea, pero famoso. Entonces, ¿Lo logró, doctor? Bueno, Sin duda lo que pasa es que yo creo que lo que yo quería decir en realidad es que uno posiblemente se abre caminos más fácilmente siendo famoso que no siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, tenía esa idea. Pero, y luego ya me empezó a interesar pues la actividad científica y luego tuve yo un gran maestro que fue el que me acercó, que se llamaba Raúl Hernández Peón, que era un neurofisiólogo muy famoso, mundialmente famoso, y empecé a trabajar con él y bueno, y a partir de ahí, bueno, se encarriló mi carrera científica y pues yo considero que le debo muchísimo a Raúl Hernández Peón, quien desafortunadamente falleció de edad muy joven por un accidente automovilístico en la carretera de Acapulco. Y entonces, bueno, mi tutor y mi guía en la carrera científica pues desapareció repentinamente y uno se siente pues solo, también repentinamente. Y bueno, pero la vida le permite a uno enfrentarse a diversos retos y entonces pues uno sigue caminando y hay que hacer los mejores esfuerzos posibles. Doctor, sin duda, usted es un hombre exitoso, logró ser famoso, científico famoso, reconocido. Quizá su reflexión era ser famoso beisbolista o ser famoso Sí. en otro tipo de actividades, como nos lo narra en confianza, pero sin duda lo logró. Y además le pagan por hacer lo que le gusta. Así es. Usted siempre ha sido un reconocido en ese sentido, es decir, me apasiona lo que hago, me gusta. También llevar a los jóvenes hacia estos escenarios de investigación científica, convertirse en maestro de maestros. Y disfruta mucho lo que hace. Yo lo escucho en sus cápsulas de pequeñas dosis de ciencia, en la radio, en la televisión, en los artículos que también escribe muy interesantes. Y no solamente se enfoca al desarrollo o a los temas científicos, sino que usted tiene toda la autoridad moral, por supuesto, para opinar de los temas nacionales. Y lo he escuchado opinar de los grandes temas y problemas nacionales. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, yo creo que también pues, he tenido la suerte de trabajar precisamente en lo que me gusta, ¿no? Entonces, como le digo a veces a algunas gentes, bueno, a mí me pagan por hacer lo que a mí me divierte y me gusta mucho. Pues a lo mejor no nos pagan mucho, pero eso no importa. Lo importante es poder levantarse en la mañana todos los días y decir, voy a trabajar y voy a hacer con gusto, ¿no? O sea, no me puedo imaginar lo que le pasa seguramente a mucha gente
levantarse todos los días en la mañana y decir, híjole, que tengo que ir a ese trabajo tan horrible que tengo. Pues sí me pagan, me pagarán bien o mal o regular, pero qué horrible trabajo, ¿no? Entonces ir a trabajar a una institución tan agradable como la Universidad Nacional Autónoma de México, una extraordinaria institución, y además hacer lo que a uno le gusta, pues desde luego es un privilegio, ¿no? Y realmente es un logro, a mi juicio, haber tenido esta oportunidad. Y, y efectivamente, bueno, cuando uno, yo o cualquier otra persona destaca, pues también puede uno, yo creo que aparte de ser uno lo que hace, digamos, yo en este caso soy científico, pues uno también es un ser social, es un ciudadano. Y la sociedad en la cual está uno insertado, pues tiene una diversidad de problemas y de situaciones que pues nos permite reflexionar sobre ellas, y no solo reflexionar, sino opinar públicamente sobre ellas, pues con el objeto de que quizás pues se cambie el rumbo de algunas cosas o de algunas estrategias, y pues el ser, digamos, una persona conocida o reconocida, pues le permite a uno hacer esto. Y yo creo que es parte de la responsabilidad que uno tiene como ciudadano. Uno no puede simplemente vivir por uno mismo. Yo digo, yo en realidad pues, no tengo problemas, trabajo pues, en una institución, me pagan suficientemente bien para vivir, pues, digamos, normalmente, no se requiere más, ¿no? Pero aparte de eso, no soy solamente yo, también tenemos una situación social en la cual pues yo creo que nuestra participación, nuestras reflexiones, pues pueden contribuir, poco, mucho, regular, pero pueden contribuir a quizás a modificar o a mejorar las cosas como se están llevando a cabo en la actualidad. Entonces, yo creo que el hecho de poder estar, digamos, en los medios de comunicación le permiten a uno realmente ofrecer una serie de opiniones que podrán o no tomar en cuenta, pero ciertamente siento que es una responsabilidad que uno tiene. Uno no lo hace simplemente para salir en los medios, sino yo realmente... Generar conciencia, dar una opinión que dar ilustre, una opinión, que lleve a soluciones. Exacto, o por lo menos tratar de que así sea. Entonces yo creo que es parte de la responsabilidad de cualquier ciudadano, ¿no? Y debería haber más ciudadanos que pudieran hacerlo o que lo hicieran, porque quizás de esa manera pues el país podría cambiar un poco más el rumbo que en la actualidad está un poco perdido. Respecto a este tema, ¿qué piensa el doctor Drucker sobre el rumbo hacia el que va el país, el futuro que vislumbra usted para el país, los temas no resueltos, los problemas agudos que vive nuestra nación, temas no resueltos? Usted ha sido un convencido permanente, entre otros temas, hablando de problemas, de la necesidad de reactivar de manera más profunda, de llevar más recursos a la investigación científica. Usted es un convencido de que es el tema que necesita México, entre otros, la educación y el desarrollo científico. Sí, bueno, sin lugar a dudas. Este es uno de los temas pendientes por parte del Estado mexicano, pero no de ahora, sino desde siempre. La actividad científica, y no porque lo diga yo, porque soy científico, porque quiero que mejoren las condiciones para mí o para mi laboratorio. Yo creo que aquellos países que invierten en el desarrollo científico y tecnológico, pues son aquellos países que dominan las economías del mundo hoy día. Entonces, sobre todo este siglo que se le ha llamado el siglo del conocimiento, pues significa que hoy día el conocimiento es un valor agregado al país y que debe de ser aprovechado de la manera más extensa posible. Y esto el gobierno, el Estado mexicano, pues no lo ha comprendido o lo ha soslayado completamente desde hace muchísimos años. Y en los últimos años estamos, creo yo, que en las peores condiciones que nunca. O sea, nunca hemos visto una disminución tan significativa en el apoyo a la ciencia,
a esta actividad tan fundamental. Yo quiero señalar, y aprovecho la oportunidad en este canal, de decir que ciertamente la ciencia no va a resolver todos y cada uno de los problemas nacionales, porque no es su función. Pero ciertamente la actividad científica es una gran palanca para el desarrollo y se tiene que generar el eslabón, cosa que no se ha hecho en este país, entre lo que es la investigación científica, o sea, la investigación básica que genera conocimientos, el desarrollo tecnológico y lo que ahora se llama con cada vez más frecuencia y llaman a los países a hacerlo, la innovación. La innovación que es la que permite que las empresas o que se generen empresas o que las empresas que ya existen puedan generar productos con valor agregado. Y entonces yo creo que este eslabón entre estas tres partes es algo fundamental para nuestra nación, para que la nación pueda realmente ser un país competitivo y donde se genere un sector productivo, realmente productivo. A mí me preocupa mucho que en este país no producimos absolutamente nada. Bueno, yo puedo decir, cuando digo nada, pues desde luego no es que no se produzca nada, pero digamos, producimos cemento, hay grandes empresas cementeras y que bueno, son internacionales, producimos pan Bimbo, tortillas, cerveza y petróleo. Fuera de eso, pues, muy pocas cosas. No existe, digamos, un sector productivo realmente que genere los millares de productos que pudieran ser mexicanos, hechos por mexicanos, por pequeñas y medianas empresas mexicanas que pudieran generar riqueza, fortalecer la economía familiar y enfocarse en parte a la economía interna y posteriormente a la economía, a la competición externa, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos empezar a pensar seriamente en todo este proceso del que yo hablaba, pero sobre todo enfocarnos mucho a la innovación y que el Estado mexicano pudiera tener políticas inteligentes en las cuales pudiera fortalecer y ayudar a las pequeñas y medianas empresas mexicanas para que produzcan las cosas que se requieren para que México sea un país competitivo, ¿no? Entonces, si esto no se hace, pues en realidad estamos cancelando el futuro de la nación, a mi juicio, y ciertamente no le estamos dando la oportunidad a los jóvenes para que tengan la posibilidad de tener empleos dignos, con salarios dignos, para que las familias puedan vivir de una manera más adecuada aquí en México. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer y desde luego, desafortunadamente, el Estado mexicano ha soslayado completamente la función que podría tener la ciencia en nuestro país. Y esto tiene que cambiar, es urgente que cambie porque estamos hablando precisamente de algo que yo he mencionado muchas veces, que es la soberanía nacional. De hecho, en las estadísticas que saca la OCDE y las Naciones Unidas, hay una que es muy significativa en esto. Por ejemplo, calculan el factor de dependencia y el factor de innovación o de inventiva que tienen los países, ¿no? Entonces hace una especie de cálculo y entonces México tiene un factor de dependencia que es altísimo y un factor de innovación, de inventiva que es bajísimo. Y es exactamente al revés de lo que tiene, por ejemplo, un país como Japón, Corea, etcétera, que tienen factores de dependencia muy, muy bajos y factores de inventiva muy altos, ¿no? Entonces, esto los hace países con un nivel de economía mucho más poderoso que el de nosotros, más competitivo. Y esto es lo que necesitamos hacer, necesitamos elevar nuestra inventiva, necesitamos disminuir nuestro factor de dependencia, porque en la medida que somos dependientes de otros, no somos un país soberano. Y los mexicanos lo que queremos es tener un país con soberanía, que nuestro destino esté en manos de nosotros mismos, no en manos de otras gentes que están fuera inclusive de nuestras competencias. Entonces, esto se necesita modificar y es importante que el Estado mexicano, que en el Ejecutivo entienda este elemento que es fundamental. Es una necesidad. Es una necesidad, ¿no? Y no es para que pues, le den un poco más de dinero a los científicos, ni siquiera se trata tanto de dinero, desde luego, la ciencia pues, es caro,
No, es muy caro hacer ciencia, hacer investigación científica, pero es mucho más caro no invertir en ella, porque afecta la conducción del país, ¿no? Entonces, yo creo que es una lástima que estas cosas no se entiendan y esto es urgente que cambie y que poco a poco se invierta más, desde luego, pero también que se organice. Hay que tener metas que alcanzar y entonces a lo largo de los años se trata de cumplir una serie de metas que nos permita precisamente revertir este factor de dependencia que tenemos y aumentar nuestra capacidad inventiva, que va a redituar en beneficio de los mexicanos en general. Una real política de Estado para el respaldo de la ciencia. Absolutamente, eso es lo que se necesita. Bueno, y eso, qué bueno que lo menciona, porque eso va asociado a la educación superior. En realidad, en México hoy día debería de haber una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque hoy día el CONACYT pues está rebasado y no importa a quién nombren, ¿no? Como director del CONACYT se puede ser la persona más capaz que tenga el país, etcétera, pero con esa estructura hace falta mucho más. Con esa estructura no se puede avanzar porque el CONACYT simplemente es un administrador de unos cuantos programas como becas, Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, y realmente no tiene la capacidad de planear el desarrollo científico de la nación. Entonces necesita elevar a la ciencia y a la tecnología al rango de secretaría. Eso es lo que yo creo que debería de hacerse. Y lo mejor aún es que se asociara a la educación superior, porque la investigación científica y la educación superior están íntimamente ligadas entre sí, o sea, son indivisibles entre ellos dos. Y entonces eso nos permitiría seguramente avanzar de una manera adecuada. ¿Qué porcentaje de la investigación científica desarrolla la UNAM en nuestro país, en México? Bueno, en general se ha dicho, y varía año con año, pero digamos, si tomamos toda la ciencia, incluyendo desde luego las ciencias sociales, las humanidades, aproximadamente el 50% de la ciencia que se genera en este país depende de la Universidad Nacional. Entonces, lo cual pues para nosotros es un orgullo, qué bueno que así sea. La UNAM muestra que es una gran institución, etcétera, pero para el país es una tragedia. O sea, no puede descansar, digamos, una actividad mayoritariamente y muy mayoritariamente en una sola institución, ¿no? El México requiere de varias instituciones de educación superior con una gran fortaleza que permita educar mejor a nuestros jóvenes, que les permita estar en la frontera del conocimiento y que puedan ellos contribuir no solamente a la educación en general, sino a su propia estado en donde están situados, ¿no? O sea, las diferentes universidades públicas que tenemos en el país, que hay varias que son muy buenas, ¿no? La gran mayoría, digamos, de la ciencia se hace todavía, digamos, en la zona metropolitana, hasta la UNAM, la UAM, el POLI, desde luego que son grandes instituciones, pero esto no es bueno. O sea, hay que descentralizarlo, tiene que extenderse a lo largo y ancho del país, y esto es una absoluta necesidad, es casi como fundamental para el desarrollo del país. No, yo creo que en realidad no hay ninguna otra actividad en nuestro país que pueda generar tantos beneficios como la educación superior, la ciencia y la tecnología, y le añadimos la innovación, ¿no? Que es muy importante hoy día para ser competitivos, ¿no? Llevamos 25 minutos, se nos ha ido rapidísimo la entrevista, sabía que esto iba a ocurrir y lo celebro. Además, una reflexión final para tratar de abonar en un camino de la entrevista y sobre todo un concepto valioso de usted sobre el futuro. Usted hablaba de los jóvenes y en México hay una crisis de oportunidades para los jóvenes, doctor. Lamentablemente son muchos los que están esperando una oportunidad, a pocos les llega, a los que les llega a veces no la aprovechan. Y se ha hablado en múltiples ocasiones de este aspecto lamentable de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que lamentablemente, pues ante la necesidad económica o de tener un ingreso, pues engrosan las filas de la delincuencia. Es muy lamentable lo que está pasando. Pues sí, bueno, pues yo creo que sin lugar a dudas la educación pues es fundamental. Y de hecho en México atravesamos una situación bastante grave. De los jóvenes en edad universitaria, que es digamos 18 a 25 años, solamente el 27% está insertado en las matrículas universitarias, ¿no?
Más grave aún, el 35% de ese 100%, que sería ese 27%, están en universidades privadas, muchas de las cuales son universidades patito, realmente universidades que no son universidades. Digamos, en México habrá 4 o 5 universidades privadas de buen nivel, muy aceptables, pero todas las demás en realidad están creando o generando un fraude en la educación de los jóvenes. Entonces, el 35% de ese grupo que están matriculados es un porcentaje bajísimo. Si uno lo compara con otros países que van desde el 60 al 93% de jóvenes que están matriculados en universidades. Eso también tiene que cambiar, pero eso no solamente tiene que cambiar en números, tienen que impulsar el desarrollo de las universidades públicas de este país. Se tiene que fortalecer a como dé lugar las universidades de los estados de la República, no, o sea, de Guadalajara, de Aguascalientes, de Querétaro, bueno, de donde sea, ¿no? Y muchas de ellas son muy buenas, ¿no? Tienen buena profesorado, inclusive tienen muy buenos investigadores, pero no se les otorgan los presupuestos que se requieren. Entonces el Estado tiene que invertir más en este rubro y tendríamos poco a poco que aumentar el número de jóvenes que están matriculados en las universidades. Y ojalá que pudiéramos llegar al 50%, pero y no termina ahí la responsabilidad del Estado. También tiene que crear las condiciones para que esos jóvenes tengan empleo y tengan empleos aquí en México. Y entonces de ahí viene la importancia del conocimiento, la aplicación de ello, la utilización de esto y la innovación y el desarrollo tecnológico, porque lo que hay que hacer es fortalecer las pequeñas y medianas industrias mexicanas que puedan incorporar a los jóvenes a sus empresas y darles trabajo. Entonces hay todo un reto para los próximos años en México, que no creo que sea tan difícil ser exitoso en cambiar las cosas. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política para hacerlo y está en manos de la clase política que no hace su trabajo adecuadamente, a mi juicio, para que esto se revierta. Y entonces, mientras eso no ocurra, pues seguiremos siendo un país poco soberano, muy dependiente y con una enorme cantidad de problemas sociales que ojalá no conduzca a unas catástrofes en el futuro. Muy agudas sus reflexiones, muy necesarias y útiles escucharlas permanentemente, doctor. Yo le veo plenitud en todos los sentidos, un hombre de 74 años, porque usted siempre vive orgulloso de su edad, en plenitud física, mental, y celebro que así sea, doctor. Pues le agradezco mucho la oportunidad que se me dio de venir a este canal y ojalá que pues en los próximos años pueda yo regresar aquí y decir, ahora sí se han cambiado algunos de los parámetros en este país y vamos caminando hacia un futuro mucho más halagüeño del que tenemos hoy día. Invitado permanente a este foro, es su casa, doctor. Muchísimas gracias, un honor para mí estar aquí. El honor es nuestro. Le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en la programación del canal judicial. Muchas gracias.